Listo. Hola, bienvenidas y bienvenidos todos a esta sesión particular. Estamos cerrando los estudios del día sábado. Eh, Vamos a tratar de ver un tema muy interesante que tiene que ver con el nacimiento de Jesús, cuál es su misión, cuál es el propósito de celebrar estas festividades, esta fiesta de Navidad y sobre todo ir un poquito más a fondo de lo que representa la presencia del Maestro Jesús en esta época y también cuál es el legado, cuál es el mandamiento que nos deja, por decirlo de alguna forma, y para aprender a desarrollar una vida espiritual acorde a lo que se espera de nosotros. Entonces, el día de hoy voy a presentar esta pequeña instrucción. La información la obtuve del libro El Sublime Peregrino del autor Hercilio Máez y dictado por el espíritu conocido como Ramatiz. Es un libro bastante interesante que les sugiero que lo puedan leer cuando tengan oportunidad, adquirirlo, pero por lo pronto nos vamos a enfocar en el mensaje auténtico del maestro y cuál fue o cuál es el sentido de su presencia en la tierra, cuál lo fue y lo sigue siendo. Entonces voy a compartir esta multimedia. Espero que muy bien, creo que ahí se ve. Excelente, vamos entonces a empezar. Esta escuela de los sábados es de autoconocimiento para aprender a conocernos a profundidad y el desarrollo de vida con valores. Y la vida con valores se refiere a la vida con virtudes y con un propósito de servicio a los demás. Y vimos 5 elementos importantes: cooperación, autoconocimiento, como elementos fundamentales, la oración, la meditación, como la parte del desarrollo personal, y el servicio al prójimo, como la culminación de este proceso. Tenemos el teléfono de contacto y el correo para cualquier comentario, y esta sesión va a quedar grabada. Entonces vamos a hablar un poquito acerca de estas fechas y sobre todo de lo que es una comunidad fraterna, porque en el 2025 tenemos la intención de desarrollar proyectos de servicio de manera conjunta. Vemos a un planeta rodeado de personas que están entrelazadas y que sería el proyecto para la Tierra, que es un mundo fraterno, un mundo de unidad, de solidaridad. Y también vemos que las familias o los amigos o los conocidos, los grupos sociales se integran precisamente a través de la empatía, la cooperación y la fraternidad. Pero también vemos que cada uno de estos integrantes tienen que armonizarse para poder armonizarse con los demás. Y el principal cometido del ser humano, como estamos viendo en la parte derecha, es aprender a sintonizarse con su yo divino, yo superior, o su espíritu, o con el proyecto de vida que tiene. Es aprender a alinearse y sobre todo aprender a obedecer y aprender a escuchar y a disciplinarse, que esto es un trabajo muy grande. Realmente a veces queremos cambiar a los demás o queremos cambiar al planeta porque hay muchas guerras, conflictos, pero la clave tiene que ver con el autoconocimiento y con la reconciliación del ser humano consigo mismo, con su parte divina, por decirlo de alguna forma. Entonces la comunidad fraterna es, si hay fraternidad, por decirlo así, internamente, hay armonía, estamos acordes a la ley universal, a los principios de Dios, pues realmente vamos a poder desarrollar una atmósfera de armonía, de fraternidad, que podemos compartir con los demás. Entonces, como dicen por ahí, lo que hay afuera es que procede de adentro. O sea, si afuera hay maledicencia, crítica, resentimiento, odio, es porque adentro hemos oscurecido esa luz interior que debería guiarnos, pero nos va a guiar si nosotros queremos. Entonces, vamos a hablar un poquito acerca de algunos principios que con esto cerramos y vamos a entrar de lleno al mensaje del Maestro Jesús. Sabemos que Dios, que es un Padre Madre, es la causa primera, la fuente de todas las cosas. Es el más supremo y más vasto bien. Este Dios o esta conciencia, esta energía creativa, es impecable. Aquí tocamos un concepto que lo vimos en los 4 acuerdos. La palabra impecabilidad es el perfecto uso de la energía para fines constructivos, positivos, amorosos, constructivos para los demás. Entonces Dios es la energía creativa
impecable, es decir, que está trabajando, cumpliendo un bien, un propósito de bien para los demás. Y también podemos ver un poco el concepto de Dios, queremos verlo, por ejemplo, en la parte de cómo anteriormente Moisés definió a Dios de una forma para el pueblo judío. De alguna forma se vio un Dios fuerte, un Dios castigador, pero bueno, luego vino Jesús y Jesús demostró que es un Dios de amor, aunque no siempre lo percibimos así, y ese es el conflicto que tenemos. Y finalmente, el Dios en la actualidad es el Dios que nosotros concebimos. Por eso es tan importante ver y reflexionar hasta qué punto está nuestra relación con Dios afianzada. Y normalmente se pone a prueba a través de las enfermedades, de las dificultades, de los reveses que la vida nos da. Y eso se lo atribuimos a Dios. Sin embargo, debemos de recordar que todo lo que es bueno, bello y perfecto procede de Dios. Y que nada diferente a eso, o sea, todo lo malo, lo imperfecto, la enfermedad, el sufrimiento, todo eso procede realmente del colectivo o del hombre. Entonces, cuando nosotros tenemos un problema, por ejemplo, emocional, o tenemos una dificultad de salud, o tenemos cualquier situación, no podemos atribuirlo a Dios. Eso sería un error tremendo. Y aquí está el punto más importante en el proceso de transformación. ¿Cuál es mi relación personal con Dios y cómo vivo esa relación? Esto es súper importante. Entonces, si ustedes lo ven desde la época de Moisés, desde la época de Jesús y en la actualidad, el concepto de Dios y sobre todo la vivencia de la presencia de Dios es lo más importante en la vida de un ser humano. Por eso también nos decían, ama a Dios, busca conocerlo y amarlo sobre todas las cosas. Es sumamente importante este concepto, es el más importante de todos. Entonces aquí nos dice que Dios reconoce a cada uno de sus hijos por su nombre, es decir, nos conoce de manera individual. De hecho, al estar pensando, Dios está presenciando nuestros pensamientos, nuestras intenciones, nuestra propia conciencia. No podemos tener conciencia de nosotros mismos sin que Dios esté consciente de nosotros. Se dice que fuimos creados simples e ignorantes. Inclusive este concepto de ser creado simple e ignorante se aplica también al Maestro Jesús. O sea, Jesús fue creado como nosotros, simple e ignorante, y de alguna forma Jesús desde tiempo inmemorial ha venido avanzando como un espíritu. Ahora lo vemos como un espíritu perfeccionado, muy elevado, muy sublime. Sin embargo, en muchos eones de tiempo atrás, él empezó como un ser humano, también que cometió errores, también pecó, también se equivocó. Y esto puede parecer una blasfemia, pero eso es así, porque en la creación no existe alguien que sea elegido y que sea perfecto por dedazo divino. Nunca ha sido así. Todos los procesos se dan de menos a más. Entonces también con eso comparte Dios nuestra hermandad, o sea, somos hermanos con Jesús en ese sentido. También podemos ver que hay una ley que le llaman la ley del progreso o la ley de evolución, que nos habla de que partimos de la chispa divina, el reino mineral, vegetal, pero particularmente en el reino animal tenemos un avance muy importante para entrar en el reino humano. Y del reino humano pasamos al llamado reino angélico o el reino de las virtudes. Entonces ahorita estamos, que pasamos ya del reino animal al reino humano, pero nos está costando trabajo pasar del reino humano al reino angélico. Y bueno, es un concepto bastante interesante. Ahorita les explico por qué estoy tocando estos puntos, que ya los conocen la mayoría. También se dice que la vida es un sueño, pero es un sueño práctico, es un sueño para desarrollar nuestra divinidad. En base a la enseñanza de los cuatro acuerdos, tu primera creación o tu primer sueño, a mi juicio, es tu personaje, el personaje con el cual vives, te mueves y te manifiestas. Y tu segundo sueño viene a ser tu realidad particular, la realidad que tú mismo estás viviendo. Entonces, estos son conceptos que me estoy yendo un poco rápido, pero es importante que los tengan muy presentes, muy en cuenta. Entonces, déjenme, a ver, salir aquí. Voy a volver a entrar para evitar una raya que hay ahí. Ok, muy bien. Entonces, vamos a empezar tocando el tema para entender la mecánica de cuál fue la misión de Jesús de la siguiente forma. Ya vimos que existen diferentes mundos. Mundo primitivo, que es un mundo en convulsión, que está en proceso de formación.
Mundo de expiación y pruebas, que es el siguiente nivel, que es donde está la Tierra. La Tierra tiene la clasificación todavía de mundo de pruebas y expiaciones. Luego existen los mundos de regeneración, donde hay un equilibrio entre el bien y el mal. Ahorita en expiación y pruebas parece que predomina el mal. En el mundo de regeneración ya hay un equilibrio. Y curiosamente, en el mundo de regeneración, ya los espíritus, aunque pudieran equivocarse, no tienen tantos defectos o simplemente obedecen mejor las leyes divinas. Luego vendría el mundo feliz y luego el mundo de luz. Esta es una clasificación bastante general. Pero lo que podemos decir es que estamos en el nivel 2, por decirlo, el mundo de expiación y pruebas. Y estamos en proceso de entrar al mundo de regeneración. En esta etapa es lo que ahorita estamos presenciando. Estamos en una transición, como en un puente, entre el mundo de pruebas y sufrimiento a un mundo de mayor estabilidad y equilibrio, a un mundo de mayor armonía. Ahora, para llegar a este paso, para poder superar el mundo de expiación y pruebas, el mundo karmático, por decirlo así, y pasar a un mundo de bienaventuranzas, mundo de regeneración, se precisa aprender la lección que el director de la escuela nos está dando. En este caso, el director de la escuela es el Maestro Jesús y la enseñanza de ese director es lo que llamamos el Evangelio. Decíamos que el Evangelio, más allá de su concepto religioso, es el más avanzado código moral, o sea, código de leyes, de perfeccionamiento moral y espiritual. Y este código era necesario que los seres humanos lo tuviéramos, lo analizáramos y sobre todo lo viviéramos, lo experimentáramos. Pero fíjense ustedes que hace 2000 años, si el Evangelio de Jesús, por ejemplo, hubiera llegado en la época de Moisés, hubiera sido rechazado rotundamente, porque en la época de Moisés no existía el avance científico, el avance de la cultura del individuo o de la comunidad para poder aceptar algo tan sublime y tan sutil como es el Evangelio de Jesús. Entonces, todo está fríamente calculado y está programado. Por eso vino Moisés, luego vino Jesús. Jesús dejó implementado el código moral, el Evangelio, en su propia vida, con su propia experiencia. Y lo dijo de una manera muy llana, muy sencilla, para que todo mundo lo entendiera. Entonces aquí podemos ver que lo más importante no es la academia, no es el conocimiento intelectual, es comprender las verdades básicas de las leyes divinas que rigen para la evolución en nuestra etapa y aprender a llevarlas a cabo, a practicarlas. Entonces el Evangelio es el más avanzado código universal, código celestial, código sideral, que nos permite evolucionar de cualquier mundo, sobre todo el mundo de pruebas y expiaciones, a mundo de regeneraciones, al mundo de regeneración. Y si lo hacemos en un nivel más alto, pasamos al mundos felices. Por ejemplo, el Maestro Jesús estaría en los mundos de luz, pero pasó todas estas etapas en su tiempo. Entonces, ¿cuál es el objetivo de la encarnación del Maestro, la venida del Maestro Jesús? Más allá de crear una religión porque no fue su objetivo, el objetivo era muy claro, es acelerar todo lo posible el ritmo de la evolución espiritual de los seres humanos para proporcionar el mayor número de redención posible de almas durante la separación del trigo de la cizaña o de las ovejas de los lobos. ¿Esto qué quiere decir? Y lo vamos a explicar a continuación. Entonces, curiosamente, el mundo de expiación y pruebas es un mundo bastante dual, donde hay predominio del mal sobre el bien. Pero esto nos va a enseñar a aprender a distinguir lo que es bueno de lo que es malo, lo que es el bien de lo que es el mal, lo que es la luz de lo que es la oscuridad. Entonces, la mayoría de los seres humanos que estamos en este nivel, todavía, curiosamente, no hemos aprendido a discernir lo bueno de lo malo. Una cosa es tenerlo claro en la mente o al menos decir, esto es lo bueno. Lo bueno es ser caridoso, caritativo, generoso, respetuoso. Lo bueno es perdonar. Pero una cosa es saberlo en el intelecto y otra cosa sentirlo y vivirlo en el corazón y en la práctica. Entonces, por eso estamos aquí, por eso estamos sufriendo, padecemos enfermedad, padecemos depresión, tristeza, resentimiento, culpa, todo lo que normalmente nos hace sufrir, porque estamos aprendiendo, porque no, lo viviéndolo, experimentándolo, porque no lo hemos aprendido a distinguir y sobre todo
a separarnos del mal y aprender a vivir solo en el bien. Entonces, como bien lo decía, el sufrimiento no procede de Dios. Si tienes un problema de tristeza, la tristeza no la conoce Dios. Si tienes una enfermedad, Dios no es el causante de tu enfermedad. Si tienes un problema de falta de sentido en la vida, Dios no es el culpable. Entonces tenemos que revisar perfectamente cuál es nuestra relación con esa conciencia cósmica, porque esa conciencia es perfecta y nosotros estamos al revés. Nosotros vibramos en dualidad y pensamos que todo lo malo viene de esa divinidad. Entonces el sufrimiento no procede de Dios, así como la sombra es solo el efecto de la falta de luz. O sea, la sombra no es una creación real, es una ilusión. Sin embargo, para fines prácticos es muy evidente sus efectos en nuestra vida. Pero es necesario aprender a distinguir. Cuando tenemos una manzana y hemos comido una manzana podrida, podemos valorar muy bien una manzana sana. Cuando tenemos salud, quizás no valoramos la salud, pero lo hacemos cuando tenemos una enfermedad o un sufrimiento. Entonces, muchas veces podemos irnos enfocando a hacer dinero porque tenemos salud, pero cuando no tenemos salud y tenemos dinero, desearíamos cambiar el dinero por salud. ¿Cuántas personas que tenían mucha riqueza y murieron o sufrieron mucho en el COVID y desearían haber tenido el dinero suficiente para poderlo cambiar por salud? Y eso no es posible. Entonces es muy importante entender que, por ejemplo, todo lo bueno, aunque aún la riqueza, que no es que sea mala, aún la salud, aún la verdad, son elementos altísimos. Y eso es lo que representan los frutos de Dios. O sea, Dios no puede producir la pobreza o la injusticia o las guerras. Este sistema está creado para que el ser humano aprenda a través de lo que está generando y lo reciba multiplicado en sus efectos, para que aprenda a discernirlo más pronto. Entonces, muchas veces vemos que, por ejemplo, un sufrimiento muy fuerte, muy doloroso, una pérdida financiera o pérdida de la familia, nos puede mover y cambiar la vida. Y algunos de nosotros necesitamos lecciones muy duras porque tenemos un carácter muy duro, muy entercado, muy empecinado en el mal o en nuestro propio orgullo o egoísmo. Por esa razón, la ley, la vida se basa en retribuirnos lo que hemos sembrado para que podamos experimentarlo como cosecha propia. O sea, no hay injusticia alguna, bajo ninguna circunstancia. Todo es energía y todo es vibración. Y la vibración la manejamos a través de cómo la mente crea las realidades. Entonces, por ejemplo, hay un concepto de las bienaventuranzas del Sermón de la Montaña, donde se nos dice que a la derecha van a estar los pacíficos o las ovejas, por ejemplo, las ovejas mansas o el trigo, por ejemplo, es lo que está seleccionado como que a la derecha, y a la derecha del Cristo o de Jesús, es algo simbólico, estarían los que son pacíficos, altruistas, humildes, compasivos, generosos, bondadosos. Y a la izquierda estaría el llamado yuyo o cizaña. La cizaña es una planta que se parece al trigo, pero no sirve para comer. Estarían los lobos, los malos, los crueles, los avaros, irascibles, orgullosos, los egoístas, los hipócritas, lujuriosos y celosos irremediables. Entonces, cuando una persona no aprende, digo, todos tenemos algo de defectos, pero de alguna forma, ya terminando el ciclo escolar, que ya estamos terminando, se hace la separación. Se permite por dispensación para aprender a discernir lo bueno de lo malo, que se mezcle el trigo con la cizaña o los lobos con las ovejas, como ahorita ven el ejemplo, me encantó esta imagen. El lobo en medio de tantas ovejas y no es un solo lobo, hay ovejas disfrazadas, lobos disfrazados de ovejas dentro de ese rebaño. Entonces ya se definió que la Tierra ya no puede seguir en esta etapa de dualidad, de transición, en esa etapa digámoslo así, manteniendo todavía la influencia de los espíritus que no han querido aprender, de los rebeldes, de los obstinados en el mal. Y se ha dicho y se ha decretado que en este tercer milenio la Tierra será promovida a otro grado sideral. Tiene que pasar esa escuela a otro nivel. Si fue primaria, tiene que pasar a ser ya de secundaria. Entonces, aquellos que todavía sigan entercados en ser de primaria se van a regresar a otra escuela, no a esta.
Y también, por ejemplo, en el capítulo 21, en el versículo 27 del Apocalipsis, se comenta, no entrarán en ella, en la tierra, cosa alguna contaminada, ni quien cometa abominación o mentira, sino aquellos que se encuentren inscriptos en el libro de la vida del Cordero. Es decir, aquellos que estén cumpliendo el código moral por excelencia, que es el Evangelio. ¿Y esto se va a hacer a través de qué? De la reencarnación. Los espíritus que van a entrar naciendo en esta tierra de regeneración van a ser espíritus que debidamente fueron ajustados y calificados por el Evangelio de Jesús como aptos, como aquellos que obedecieron y aprendieron al menos lo suficiente para continuar en esta escuela modernizada, actualizada. Entonces, los llamados evangelizados o llamados salvados, porque luego está el concepto de salvación, ¿salvados de qué? O sea, Jesús realmente no va a salvar a nadie. Jesús ya nos salvó a todos desde el momento en que, digámoslo así, es hermano mayor y vino a enseñarnos la ley del Evangelio, la ley del buen vivir. Entonces, de alguna forma ya somos invitados a esa salvación. Pero realmente la salvación como tal se da a través del propio merecimiento personal. Y la salvación tiene que ver con la liberación de cadenas de las prisiones. Prisiones de animalidad, por ejemplo, una persona egoísta es como si fuera peor que un animal o orgulloso. Una persona avara, una persona cruel, una persona que está empedernida en contaminar a sus semejantes en pos del dinero, es alguien que está en una línea de animalidad tremenda, de instintos animales fuertes. Entonces dice, somos salvados de esas prisiones o esas cadenas de animalidad. Entonces, los salvados corresponden al buen trigo, a las buenas ovejas o a los que están a la derecha del Cristo. Entonces, esto es súper interesante, es una instrucción bien bonita. Entonces, ¿qué es la salvación? La salvación no es más que el proceso de liberación de esos grilletes, de esas cadenas del instinto animal y sobre todo también de las ilusiones de la vida material. Porque la mayoría de los seres humanos viven en la materia como si la materia fuera eterna y como si fuera el único objetivo de la vida. Realmente nuestro objetivo no vinimos a acumular riqueza ni a tener éxitos materiales como tales. Y sí, vinimos a mejorarnos para ser mejores canales de bendiciones de Dios. Entonces, la inmensa mayoría de los seres humanos, si lo ven, no estamos cumpliendo esto que es básico para la espiritualidad mayor. Pero también esta salvación, que es la liberación del estar dormidos en las ilusiones del plano material y superar los instintos orgullosos y egoístas del instinto animal que tenemos, esa salvación también se amplía, pues también los redimidos de sus pecados, entre comillas, son aquellos que, aunque pudimos haber cometido muchos errores a lo largo de múltiples encarnaciones y aún en esta, al final, antes de que se haga el corte de caja, por decirlo así, a través de una aceptación de un cambio real, significativo, por ejemplo, aceptando el Evangelio y no nada más de palabras, sino tratando de vivirlo, tratando de ser mejores personas, ser más fraternos, quedamos libres de la emigración compulsoria hacia un planeta inferior en este fin de los tiempos o juicio final. Esto quiere decir que nos estamos echando el último volado, por decirlo así. Estamos definiendo un destino que en esta vida se define todo. O sea, podemos regresar completamente a un plano tremendamente primitivo, casi casi de las cavernas, o podemos, después de encarnar, venir nuevamente y encarnar en un planeta regenerado que va a ser la Tierra, donde ya no va a haber sufrimiento, donde ya no va a haber mal, donde estará pastando el león con el cordero, por ejemplo, como una alegoría de lo que viene. Y ya está muy próximo, está muy cerca. Entonces ahorita estamos presenciando el fin de los tiempos o el llamado juicio final, porque el fin de tiempo realmente no existe. Existe el fin de un ciclo. Y este ciclo es el fin de este ciclo de dualidad y de estar aguantando, estar soportando que el mal influya en la tierra, pero este es definitorio. O sea, ojalá el maestro lo que vino a hacer es tratar de ampliar el tiempo y sobre todo las oportunidades para espíritus que están muy empecinados en mantenerse en el mal. Y es una gran invitación. Entonces, el gran jardín donde antes convivía el trigo y la cizaña, este era la tierra. Las plantas buenas y las hierbas dañinas estaban conviviendo. Aquí estaban mezcolanzadas. Pero finalmente
las hierbas dañinas van a ser arrancadas, por decirlo así, de una manera simbólica, y van a ser colocadas, plantadas en un planeta inferior, compatible con sus vicios y pasiones. Y es interesante recordar que el Padre, como dice por ahí, jamás pierde una sola de sus ovejas de su rebaño. Esos izquierdistas o empecinados en el mal, después de pasar eones o muchísimos años, milenios de encarnaciones en ese planeta trazado, a través del tiempo y su propia comprensión, es posible que sean limpiados y redimidos en el exilio planetario purgatorial, es decir, están purgando, estamos purgando. Muchos de los que estamos aquí, aunque no están conscientes, somos seres que probablemente procedemos de planetas bastante más evolucionados que la Tierra, pero por habernos dormido en nuestros laureles, por habernos quedado así como confiados en que ya estábamos bien, en un momento dado perdimos el boleto de continuar con nuestros planetas originales y lo que nos tocó encarnar en un planeta primitivo cuando lo fue la Tierra en el siglos pasados. Y ahorita estamos viviendo la propia experiencia humana con miras a rectificar, a limpiarnos de nuestros errores y acelerar la marcha, es decir, hacer el servicio fraterno y demostrar que hemos aprendido la lección. Una vez logrado esto, regresamos a los planetas de origen, si fuera el caso. Entonces, de esta misma manera, millones de seres humanos, algunos de ellos que también vienen de planetas evolucionados, pero se quedaron reprobados, retrasados, van a regresar y encarnar en planetas que se están preparando para una nueva civilización. Algunas enseñanzas espíritas hablan del planeta Quirón, que es el nombre con el cual se asigna a un planeta que va a tener el grado de mundo primitivo y mundo de expiación y pruebas en su momento. Entonces, esto sería cuando regresan o regresamos a nuestros mundos de origen, es como la restitución de los ángeles caídos. Y de ahí viene la leyenda de Adán y Eva, del pecado, del abuso del árbol del fruto y también de la caída de los ángeles caídos. Son seres que tenían alto nivel espiritual o intelectual, pero finalmente perdieron en la práctica moral del evangelio como tal. Entonces, fíjense ustedes, el trigo, este es el trigo, y esta es la cizaña. Y normalmente el trigo y la cizaña van mezcladas. Algunas veces aparece cizaña en los trigales. Y es bien difícil identificarlo, al menos al principio, pero cuando ya crecen, es más probable que podamos identificarlo. Y viene el sembrador, viene el segador y corta ambos, pero separa el trigo de la cizaña. Y esta parábola es hermosísima, pero es muy definitoria para el destino nuestro. Entonces, también otro concepto interesante es la llamada bestia del Apocalipsis. Y la bestia del Apocalipsis, manejada como 666, Ramatiz nos dice que es el alma global o el alma colectiva e instintiva de las manifestaciones indisciplinadas, es decir, los que no obedecen o no obedecemos a la divinidad. Esta alma global o digamos, este egregor gigantesco actúa solapadamente en las criaturas negligentes y ajusta sus emociones que incentivan la insanidad, la corrupción y la inmoralidad en general, es decir, propenden al mal. Sin embargo, los pecados del hombre son frutos de la ignorancia o inmadurez espiritual. Esto es una mente colectiva, es un egregor o una entidad colectiva, que es lo que llaman la bestia del Apocalipsis, pero es la acumulación de todo el récord energético negativo. Y esto se empezó básicamente en parte por la inmadurez espiritual, pero también por la ignorancia, pero también por decidir aceptar el mal y no aceptar el bien, no querer cambiar. Entonces los programadores e ingenieros siderales hacen esa programación del avance evolutivo de las razas, en este caso de la Tierra, y establecen un lugar, un periodo, un tiempo y un enviado que normalmente es como el embajador de Dios para esas humanidades que necesitan recordar la ley divina. Y esto sucedió hace mucho tiempo en la conjunción a nivel astrológico, astronómico, del planeta de Marte, Júpiter y Saturno en el signo de Piscis. Fue en el año aproximado 748 de la fundación de Roma y dan una cronología casi 9000 años después de la civilización adámica. Esto para aquellos que han estudiado el concepto de orígenes de la civilización adámica,
lo pueden entender un poco más. Pero lo que queremos decir que hace más o menos 2000 años, más o menos, porque fueron 2000 y tanto, se hizo esa conjunción planetaria de Marte, Júpiter y Saturno en la constelación de Piscis, y fue que fue marcado el momento para la llegada del emisario. El emisario fue el Maestro Jesús, un ser del reino angélico tremendamente elevado, que tomó esa responsabilidad, pero que le costó más o menos 1000 años del tiempo terrestre poder encarnar en un cuerpo humano, porque él ya tenía muchísimo tiempo de que no lo hacía. Entonces ya era un ser super evolucionado, muy elevado, del reino del amor, y él decidió cumplir esa misión, enviado por el Padre, traer el mensaje de manera directa. Y a Jesús le costaron 33 años de su vida física. Ese fue el lapso que la divina ley estableció para que él pudiera encarnar aquí, vivir con nosotros como un hermano más y a la vez, a través de su ejemplo, darnos el mensaje del Evangelio a toda la humanidad. Entonces, el gran mérito que hizo el Maestro Jesús. Y finalmente, recordar que todos somos una gran familia. La paternidad de Dios y la hermandad de todos los hombres es el legado final del Maestro Jesús. Nos demuestra un padre-madre lleno de amor que tiene conciencia de cada uno de sus hijos y realmente lo que debemos hacer y buscar es amar a ese Dios porque es la causa de todo lo bueno, de todo aquello que aspiramos, de la felicidad que buscamos, de la paz, del amor. Amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo, porque tu prójimo es Dios encarnado en él y también es un reflejo tuyo. Él y tú somos uno solo. Y también el Maestro Jesús decía, el que quiera ser mayor, que se haga el servidor de todos. Es decir, el que quiera evolucionar, que se haga servidor de los más pequeños, de los que sigan. Y también el concepto de solo la verdad os hará libres. ¿Cuál verdad? Pues es básicamente el código moral, el Evangelio. Esa es la verdad mayor. El amor sobre todas las cosas. El ser, tener conciencia de que somos una familia universal con un padre madre, que es Dios, con un hermano mayor y guía, que es el Maestro Jesús, y con los hermanos que están a nuestro alrededor, que son todos los seres humanos de la tierra. Entonces aquí trabajamos con el autoconocimiento, la reforma o transformación personal y el servicio fraterno como una resultante. Si no hay servicio fraterno, lo demás no existe. La muestra y la evidencia de que realmente estamos en el nivel de servicio fraterno es haber logrado un autoconocimiento y una reforma moral para poder dar lo otro. Entonces, el nacimiento de Jesús viene a ser como natividad, significa realmente nacimiento. El nacimiento de Jesús es el reinicio de una etapa que nos permite renovar nuestro compromiso con Dios, nuestro compromiso con nuestro Maestro, que es Jesús, y asumir en lo posible nuestra intención de ser uno con Jesús en este camino. Entonces aprendamos a vivir la fraternidad de hoy, el día de hoy, y aprendamos a priorizar la canalización de la energía divina de como amor, como fraternidad hacia los demás. Y es la manera en la cual podemos empezar a sintonizarnos con el Espíritu de Dios, que es el Espíritu de la Navidad también, y es el Espíritu con el cual Jesús vino. Entonces aquí ya terminaría la instrucción y solo me resta comentarles y recordarles que para 2025, porque ya el tiempo se nos fue, tenemos varios proyectos de servicio y vamos a formar un grupo, una comunidad independiente de SEDEC que tenga interacción, pero sobre todo con miras a la reforma moral y al servicio fraterno en comunidad, obviamente con el autoconocimiento como base. Entonces yo les pido para que ellos, esto es un recordatorio, que quieran empezar a conformar esta nueva etapa de SEDEC que va a ser más práctica y más eminentemente con enfoque de servicio, que manden ahí su mensaje como comunidades fraternas o comunidad fraterna. Con eso tengo el dato y incluirlos en este nuevo grupo que se va a armar. Manden ahí su mensaje por WhatsApp a este número. Yo lo voy a considerar que tienen intención de practicar el autoconocimiento, la reforma moral, que van en serio, y el servicio fraterno a nivel como comunidad en lo posible, porque no podemos avanzar si no trabajamos en comunidad. Entonces, la comunidad me enseña a vivir la fraternidad. Tenemos que aprender a vivir en comunidad para aprender el arte de la fraternidad. Si no hay comunidad, no puede haber fraternidad. Entonces, vamos a seguir con el desarrollo del autoconocimiento y una vida con valores con esta escuela
donde nuestros principales ejes son los que ya conocemos, y estos ejes los vamos a aplicar en otros proyectos. El proyecto número uno es la psicoterapia de oración, que ya tenemos el material para armar una especie de talleres. Trataremos de vivirlo de manera presencial y si no, buscaremos promoverlo a nivel de a distancia. Esta psicoterapia de oración es básicamente autoconocimiento y aprender a superar el miedo como uno de los factores que han impedido el avance de la humanidad, la culpa, el odio o resentimiento y la baja autoestima. Entonces, ese sería uno de los proyectos, psicoterapia de oración, que empezaríamos en enero. Se va a hacer de manera presencial donde lo permitan las condiciones y haya dos o más elementos que puedan hacerlo en sus propias localidades y veremos si es factible que se pueda hacer a distancia, aunque siempre es mejor de manera presencial. La otra actividad es el proyecto que yo le puse a Ami en honor a Ami, el niño de las estrellas, y es un proyecto que tiene que ver con la sanación y el desarrollo infantil. Muchos niños tienen traumas, tienen grabaciones desde el nacimiento o de antes, y esas traumas, si no se les neutralizan, van a seguir creciendo con esos traumas, con esos miedos, con esas grabaciones bastante equivocadas. Entonces los niños, que son como el eslabón más débil de la cadena, porque son los más indefensos, son los que requieren más nuestra atención. Y realmente ya no vamos a estar tantos enfocados en los adultos, aunque se puede hacer. La prioridad es ayudar a los más necesitados, en este caso a los niños. Y ese proyecto AMI va a ser utilizar técnicas que ya algunos de ustedes lo están manejando, como el sistema VEO, visión extraocular, pero también manejaremos la música y manejaremos otras técnicas, inclusive la oración y la meditación a su nivel, para desarrollar una alta espiritualidad en niños pequeños. Es decir, lo van a hacer antes que nosotros. Y ellos ya vienen y ya están ahí listos y hay evidencia de que estas técnicas funcionan. La música, el sonido, por ejemplo, como tal, el arte, inclusive, la alegría, son elementos muy potentes. Y teniendo las bases básicas o fundamentales de estas enseñanzas, pues van a ser superhombres y supermujeres en poco tiempo, si se aplican. Y el tercer elemento es las técnicas espirituales de sanación, que esto más que nada es un taller de investigación, de estudio y de práctica. Aquí vamos a tener que incursionar en el espiritismo, en las técnicas de sanación, como es los pases, como es fluidificar el agua, también la terapia de oración conjunta y algunas otras técnicas. Básicamente conocer las técnicas, aplicarlas en grupo, experimentar, ver el estudio, o sea, sus estudios, su avance y en un momento dado aplicarlos en comunidad, en otras personas. Y ese sería más o menos el proyecto. Entonces, pues yo los invito a que se animen, a que se anoten, mandando ahí un mensajito, comunidad fraterna, ya con eso entiendo, a este número y ahí ponen su nombre y los estaré incluyendo en ese grupo que entiendo que son los que realmente quieren hacer algo más que simplemente ver una charla o estar así como espectadores, que bien se vale, porque para eso está la escuela de autoconocimiento. Pero realmente ya vamos con otra intención, trabajar como comunidad. Y bueno, ese sería como la tarea. Yo aquí termino, nada más agradecerles a todos que hayan tenido la confianza de acompañarme en este año. Feliz Navidad, próspero año 2025. Cerramos con esta instrucción. Eh, bueno, hasta aquí quedamos. Agradecerles y que pasen una feliz Navidad en compañía de sus familiares, seres queridos y los no tan queridos también, que aprendamos a perdonar, que no nos vayamos de este año o dejarlo pasar sin haber perdonado las ofensas que hayamos cometido y que nos hayan cometido. Eso sería muy básico y muy sano. Y lo otro, me quedo con las personas que están aquí acompañándome y agradecerles a los demás el favor de su atención y que Dios los bendiga y nos bendiga a todos. Entonces aquí cierro y gracias por su atención. Un abrazo muy fuerte para todos y seguimos adelante.